Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 147. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live, y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, papás, mamás, mis queridos alumnos, coachí, mis queridas familias TDAH, comunidad de Yo Te Escucho. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas conmigo y con mis invitados, tanto por aquí con Facebook como por YouTube, todas las preguntas y consultas que quieras comunicarnos. Así es que papá y mamá, agradeciendo siempre tu total fidelidad y sintonía desde los diversos países donde nos acompañas, como México, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Y sin más ni más, queridos familias TDAH, seguimos con el mes naranja, dándote para ti la mejor información, el mejor contenido, con invitados maravillosos que están colaborando siempre con nosotros para que puedas obtener información de calidad. Así es que empecemos el día de hoy con la frase del filósofo hispano-romano Séneca, quien nos comparte su sabiduría con la siguiente frase: el desear estar bien es una parte de lograr estar bien. Cuando yo converso con los papis, con mamis, después de recibir el diagnóstico, abordamos sobre sus preocupaciones a mediano y largo plazo. Todas están relacionadas en cómo será el futuro de mi hijo, va a poder ingresar a la universidad, va a poder empezar a vivir solo. Prolongan, justamente dan una idea de estos objetivos cuyos temores provenientes del diagnóstico son muy palpables, son muy sentidos, son muy tocados por ellos. El hecho de saber cómo se van a desenvolver por ellos mismos, cómo van a afrontar los retos de la sociedad, es una gran preocupación para todas las familias. Porque todos, absolutamente todos, deseamos que nuestros hijos TDAH se encuentren bien. Y cuando nosotros en esta línea de trabajo y abordaje conversamos sobre el estar bien, significa que el diagnóstico tiene que venir acompañado con una propuesta de coaching, con una propuesta de terapia, con los consejos que nos dan los neurólogos, los neuropediatras, los psicólogos y la medicación. Es muy interesante colocar estas dos palabras entre signos de interrogación, porque justamente hablamos acerca de un grupo de familias que están de acuerdo, otros grupos de familias que a veces necesitan un acompañamiento alternativo. Entonces vamos a poner sobre la mesa un tema que aún no tiene respuestas muy claras, y nuestro invitado especial va a resolver todas nuestras dudas con relación a una propuesta, una alternativa que se está dando hoy en día como alternativa a la medicación. Vamos a hablar acerca del omega 3. ¿Realmente funciona para el TDAH? ¿Realmente tiene la capacidad de reemplazar, de ser una alternativa paralela a la medicación? ¿Será igual el impacto que tenga el omega 3 en un TDAH del tipo hiperactivo impulsivo que un TDAH de tipo inatento? Papás, mamás, docentes, desde México saludamos por el mes naranja al doctor Mauricio Leija. El doctor Mauricio Leija es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Leija realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Autónoma de México. Posteriormente se especializó en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro y la Universidad Nacional Autónoma de México.
México. Cuenta con una maestría en psicoterapia sistémica por el Instituto Battenson de Psicoterapia Sistémica. Es cofundador del grupo Caleidoscopio, que es una red de profesionales que brinda atención clínica de forma interdisciplinaria y genera proyectos en el campo de la salud mental. Buenas tardes, doctor Mauricio Leija. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este maravilloso mes del TDAH. Hola, Carla. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este mes del TDAH. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que están con nosotros y que son fieles al doctor Leija y dan con espera justamente su llegada el día de hoy. Así es que ahora que ya conoces nuestro tema, participa con nosotros, cuéntanos tu historia, porque acompañaremos tu chat, tus mensajes y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Así es que quédate, papá, mamá, con nosotros, porque al final del podcast vamos a tener algunos tips interesantes que vamos a jalar un poquito al doctor Leija con esa experiencia maravillosa que tiene de tantos años abordando a las familias TDAH y sobre todo, doctor Leija, con un tema que realmente se está poniendo mucho de boga aquí en el Perú. Nos gustaría muchísimo que también nos pudiera contar cómo es este abordaje también en otros países como México, porque ha sido muy interesante poder visualizar y poder tener conciencia acerca de estas recomendaciones que están dando hoy en día nuestros neurólogos, en donde la medicación, justamente al no ser una alternativa para los papás, pues se están proponiendo tal vez como una alternativa al omega 3. Y sin más ni más, doctor, nosotros quisiéramos dar gracias a nuestro auspiciador que nos acompaña sábado a sábado para poder traer este mensaje de usted y de todos nuestros auspiciadores y acompañantes a nuestro podcast el día de hoy. Así es que te cuento, papá, mamá, que Time for Learning se une al mes naranja y este 31 de julio se sorteará en vivo un sensacional Mousepad XL RGB donado por la agencia Cosmos Virtual. ¿Cómo puedes participar? Pues dale like al fanpage de Time for Learning en Facebook e Instagram y dale like a Agencia Cosmos Virtual en Instagram y déjanos un comentario etiquetando a un familiar o amigo para que participes ahora mismo. Time for Learning, enseñando y educando con el ejemplo. Doctor, creo que podríamos partir desde la base para ayudar a nuestras familias sobre qué es el omega 3. Tal vez no tengan muy claro cuál es su significado, qué es el omega 3 en realidad. Mira, el omega 3 es un grupo de moléculas que son ácidos grasos y que en general cuando se habla de omega 3, pues se habla en plural de los ácidos grasos omega 3, que son el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Este último se le abrevia por sus siglas en inglés DHA. Y de hecho, algunos remedios que están a la venta libre para problemas de concentración hacen mucho énfasis en que tiene este ácido graso, el DHA. Y creo que eso hace que en la mente de las personas, cuando hablan del TDAH, confunden estas dos abreviaturas y a veces dicen TDAHA. Y yo creo que ahí unen las siglas de TDAH, trastorno por déficit con hiperactividad, con las siglas en inglés del ácido docosahexaenoico o DHA, pero son cosas diferentes. Por lo que estamos viendo, doctor, y por la información que está compartiendo, pues efectivamente sí, ¿no? Pero tal vez nuestras familias efectivamente asocien estas siglas para poder dar un poco el trabajo de la información que tal vez reciben sobre el diagnóstico del TDAH y el omega 3. Y doctor Leija, y este es un componente que se sintetiza en nuestro organismo, es un componente natural o lo necesitamos ingerir de manera externa. Son ácidos grasos que no los sintetiza el organismo, entonces que forzosamente tienen que provenir de la dieta, ya sea que estos tres ácidos grasos se consuman de pescado, de algunas algas, de mariscos o de algunas semillas, o bien que haya consumo de uno de ellos, el ácido alfa-linolénico, y que esté en el mismo cuerpo dé lugar a los otros dos, aunque en niveles más bajos, pero en general se tienen que recibir como una aportación nutricional, de manera que desde cierta óptica
los omega 3 los consideraríamos un suplemento alimenticio, pero también podríamos verlo desde la otra óptica como un medicamento, porque también está regulado por la FDA. Lo considera un medicamento para una aprobación que tuvo, que es para problemas de dislipidemia. Si lo vemos como medicamento, lo consideraríamos lo que se conoce como un antilipémico. Los omega 3 disminuyen los niveles de triglicéridos en sangre. Entonces, personas que tienen hipertrigliceridemia podrían recibirlo como un medicamento. O también una persona que tiene problemas nutricionales y que ha desarrollado un síndrome en donde se identifica que hay un déficit de omega 3, pues también podría recibir esto como un medicamento. Y doctor, entonces, ahora que está comentando esta información tan valiosa, supongamos que recibe mi hijo esta posibilidad de poder complementar el omega 3 dentro de un trabajo psicológico terapéutico que va a hacer, llega a su casa y de repente tal vez papá o algún familiar comenta y dice, bueno, yo tengo omega 3 en mi casa, ¿qué te parece si yo te doy el frasquito que ya no lo tomo para que tú no tengas que gastar tanto y puedas consumir el omega 3? ¿Qué tipo de omega 3 es el que en realidad deberíamos consumir si es que nuestro neurólogo nos pide este suplemento? Bueno, mira, en realidad los omega 3 tienen pues más de un siglo de estar presentes en el mercado mundial a través de la famosa emulsión de Scott, que de hecho empieza a comercializarse a fines del siglo XIX. Para ser más exactos, en Nueva York, en 1876, se empieza a comercializar y fue un boom que no ha parado hasta el día de hoy. Y de hecho, la misma historia de la emulsión de Scott es muy interesante porque a lo largo de pues ya va a ser siglo y medio de que se utiliza, se le han atribuido pues más propiedades de las que tiene. De hecho, muchos adultos que son padres de familia y que son a lo mejor padres de niños con TDAH recuerdan haber tomado la emulsión de Scott porque en su momento también se creía que podía ayudar al desarrollo infantil. Y bueno, pues desde ahí viene la historia y creo que en años recientes pues se ha creído también que los ácidos grasos omega 3 o estos aceites que provienen del pescado pueden ayudar a niños con TDAH. Y acá también, doctor, aquí en el Perú, por ejemplo, también fue muy famoso el impacto de la emulsión Scott en las épocas en las que yo era niño, íbamos al colegio, porque el comercial justamente se alineaba muchísimo a que podía influir mucho en el desarrollo de un mejor aprendizaje, ¿no? Y que podía ponerte como desde un punto de vista más fácil de poder captar la información, de poder trabajar mejor, y los comerciales iban muy orientados a chicos que podían estudiar en su casa, que generaba mucha autonomía, ¿no? Y todo era gracias a la emulsión Scott. Entonces, realmente cómo también el marketing influye muchísimo en esta llegada de información, y justamente estamos aquí, doctor, usted y yo, para poder aclarar a todos, justamente a nuestras familias, nuestros oyentes, a nuestros chicos, nuestros coaches, realmente cuál es el impacto pues real del omega 3. Y doctor, ¿por qué entonces es tan recomendado el omega 3 para los TDAH? ¿Acaso los TDAH producimos menos omega 3 que una persona regular? No, fíjate que no, que eso no se ha demostrado, porque si eso pasara, el déficit en el omega 3 nos daría problemas a otros niveles. Por ejemplo, en casos raros de personas que tienen deficiencia de omega 3, tienen problemas en la piel. La piel se vuelve muy seca, muy áspera, con lesiones. Y de hecho, los institutos de salud de Estados Unidos han reconocido que la prevalencia de deficiencia de omega 3 en la población de Estados Unidos, claro, hay que ver cómo están otros países, realmente es muy, muy baja, al grado que en realidad la inmensa mayoría de la población no requiere una suplementación con ácidos grasos omega 3. Y de hecho, si se empezara a utilizar el omega 3,
pues también se recomienda que entonces disminuya la ingesta de grasas, porque pudiera ser que a lo mejor una alimentación bien balanceada pues sea suficiente para que tú tengas niveles de omega 3 en sangre y que tú no requieras ser suplementado. Y si te estás suplementando, entonces también eso te podría dar efectos secundarios. Entonces, doctor, Ajá. usted nos está comentando que realmente es un mito. Nosotros, si buscamos mucha información en Google, mucha información de redes sociales, más bien la información apunta a que justamente los niveles de omega 3 son menos en la población TDAH que en otras poblaciones, y que esto está muy asociado con el bajo nivel de dopamina. Fíjate que es un poco lo que se cree sobre el litio y los pacientes con trastorno bipolar, que se cree que les hace falta litio y realmente no es así. El litio se utiliza como un medicamento que ayuda a controlar los cambios en el estado de ánimo, pero no es de que no produzcan litio. Lo mismo sucede con el omega 3. De hecho, hay quien recomienda que un niño con TDAH pues debe tener una dieta balanceada, y que bastaría con 2 raciones a la semana de productos como pescado, mariscos o algunas semillas para que tuviera una aportación suficiente de omega 3. Entonces yo creo que para no correr riesgos, lo mejor sería que los padres consultaran a un nutriólogo infantil y que les recomendara una dieta, porque nuevamente lo que recomiendan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos es que si la población está interesada en tener este aporte nutricional, que mejor lo obtenga de los alimentos. Y bastaría con 2 raciones de 100 miligramos de pescado, por poner un ejemplo de un alimento, a la semana, para que uno pudiera tener esa cobertura. Y de hecho podría ser hasta menos, porque muchos nutrientes en realidad se requieren a dosis bajas y el organismo los va compensando. Entonces mi sugerencia es que mejor el niño pues coma pescado, si es posible 2 veces a la semana, y con eso estamos respaldando ese aporte nutricional. ¿Y cómo impacta, doctor, el omega 3 en el cerebro? ¿Qué función cumple? ¿Impacta en las neuronas? ¿Impacta en el proceso sináptico, en la fluidez de los neurotransmisores? Fíjate que se ha visto que tiene un impacto, digamos, es un nutriente importante, y el hecho de que no lo sinteticemos sino que requiera de la dieta pues le da mayor importancia. Es un componente importante de las membranas de las células, lo cual incluye también a las neuronas. Pero la investigación que se ha hecho sobre los beneficios de los omega 3 en sistema nervioso central está más relacionado con demencia, como la enfermedad de Alzheimer, y con problemas de tipo vascular. No ha habido suficiente investigación al día de hoy sobre los beneficios del omega 3 en trastornos del neurodesarrollo como el TDAH. Los hay más a nivel, por ejemplo, de corazón. Hay más evidencia de que puede ayudar a mejorar el funcionamiento del corazón, pero hablar de impacto en TDAH todavía no. Por eso es que una agencia de medicamentos que muchas veces toma como referencia, que es la FDA, por las siglas en inglés de Food and Drug Administration, no ha dado una aprobación todavía para el uso de omega 3 dentro del tratamiento del TDAH, cuando sí dio la aprobación del uso de omega 3 para problemas de dislipidemia. Entonces, el hecho de que un niño con TDAH reciba omega 3 como suplemento alimenticio, sí lo veríamos como una prescripción fuera de indicación o no aprobada, y no está aprobada porque todavía la evidencia no tiene suficiente peso. Correcto, doctor. Entonces, realmente la información que nos ha compartido es crucial. Mamá, papá, muchísima atención a este proceso, y sobre todo, como el doctor comenta, a la falta todavía de información más consistente, mayor investigación que nos permita realmente saber si el omega 3 está generando este impacto en nuestros TDAH, que hasta el momento no está comprobado pues como tal. Doctor, entonces esto quiere decir que el omega 3 tampoco tiene un impacto probado en nuestras funciones ejecutivas. Exacto, todavía no hay
sustento, ni basado en la investigación, ni tampoco a nivel teórico, porque al menos al hablar de funciones ejecutivas desde la disfunción que tienen en casos de TDAH, pues en realidad la fisiopatología del trastorno no tiene nada que ver con estas moléculas. Y de hecho hay el riesgo, por eso también a veces es bueno verlo como un medicamento que pueda generar efectos secundarios. Por ejemplo, una sobredosis de omega 3 te puede dar problemas de hemorragias o problemas a nivel gastrointestinal. O a veces algo que aparentemente es como muy tolerable, pero poniéndonos en los zapatos de los niños quizá no sea tanto, como el tener un aliento a pescado. Eso es muy común. Entonces, el aliento a pescado es un efecto secundario. De hecho, los mismos fabricantes reconocen que puede haber como efecto secundario también una transpiración olorosa, como a pescado. Entonces, habría que ver, hay que considerarlo como un efecto secundario. Y entonces, si se le está dando a un niño omega 3 y él se queja de que tiene el sabor a pescado o que huele a pescado, pues hay que considerar el efecto adverso y poner entonces en la balanza lo malo y lo bueno de utilizar este suplemento o este medicamento. Y es verdad entonces, doctor, o también sería un mito pensar que uno de los beneficios que podría traer el omega 3 es que ayuda a la maduración cerebral. Mira, se ha visto que el omega 3 sí puede ayudar a la maduración cerebral durante el embarazo, cuando el cerebro está en el embrión y en el feto, y todavía hacia el primer año de vida. Entonces sí sería bueno que la mamá, y de hecho si la mamá también consume omega 3 y le está dando pecho a su bebé, el bebé recibe este aporte nutricional. Se ha visto que en ese periodo crítico en la formación del cerebro, el omega 3 es muy valioso, pero de ahí para adelante ya no se ha visto como que un gran beneficio. Ahora, claro que al ser un componente de las membranas, pues sí, también para que tu cerebro funcione, tiene que estar presente ese componente, pero no sería un remedio para tratar el TDAH. Ahora sí sé que hay testimonios y que muchas personas dicen que les funciona a sus hijos. Entonces aquí podríamos verlo desde dos ópticas. Una, que se diera un efecto placebo, que eso es común en medicina. La mente es tan poderosa que el paciente puede mejorar. O dos, que realmente haya mejorado y que no haya una explicación. Que a lo mejor vamos a estar por descubrirla y que esa mejoría a lo mejor se dé en algunos casos nada más. Algo que la investigación ha mostrado es que algunos niños que no han respondido a los tratamientos aprobados para el TDAH, que son casos como refractarios, la investigación ha probado es que algunos sí parece que tienen una discreta mejoría al suplementarlos con omega 3. Pero aquí lo ideal sería que el médico lo prescribiera como parte de su tratamiento y que él supiera en dónde vamos en la parte del algoritmo. Y esto que usted comenta, doctor Leje, es sumamente interesante porque muchos papás que empiezan, y lo hemos visto aquí, y por eso este tema tan importante con usted, y sobre todo abordarlo con un especialista, con usted que también está bastante tocado con estos casos, es que a veces pasan 2 semanas, 3 semanas, entonces vamos viendo cómo va la evolución y a veces los papás nos dicen, wow, hemos visto algunos cambios significativos en la organización, en su planificación, en el colegio también. Y de repente cuando yo hablo con mis coaches, mis pacientes me dicen, la verdad, Carla, yo no siento nada. Entonces, ¿cuánto a veces los papás sienten que tienen que esperar, por ejemplo, cuando inician el omega 3 para decir, sí, realmente hay cambio? Porque son nuestros mismos pacientes los que a veces nos dicen, voy 3 semanas y yo no veo nada, o voy 4 semanas y yo no siento nada. Realmente no sabemos, porque en realidad como no ha sido aprobado como un medicamento, no hay suficiente investigación que digas, mira, en este estudio los pacientes respondieron pues a tal semana, ¿no? De hecho, un estudio que salió apenas el año pasado, en el 2022, pues el grueso de pacientes con TDAH que habían recibido omega 3
no habían mejorado a los 6 meses de estar recibiendo el omega 3 y todo lo llevaron la investigación al año y no hubo una mejoría sustancial con respecto a los que estaban recibiendo placebo. Sí hubo algunos pacientes que mejoraron, pero también mejoraban si les daban un placebo. Es decir, si el paciente creía que estaba recibiendo omega 3 o algún remedio para el TDAH, también mejoraba o parecía mejorar. Entonces, esa información no se conoce, pero yo creo que si ya pasara 1 mes, 2 meses y un niño está tomando omega 3 y no ha mejorado, pues yo creo que sí sería bueno replantear el tratamiento y buscar otras alternativas que pueden ser pues seguras, que pueden ser eficaces, que pueden ser confiables, porque el omega 3, como hemos comentado, pues también puede dar reacciones adversas, no es tampoco un remedio inocuo que no te vaya a dar molestias. Pudiera ser que, de hecho, algún paciente diga que le fue más mal con el omega 3 y que en cambio le dieron metilfenidato y que le fue muy bien y que tuvo menos reacciones. Pudiera ser. Y que eso creo yo, profesor, que a mediano plazo es lo que, mediano largo plazo, creo que es lo que podría pasar mucho más para estas familias cuando pues retomen la medicación frente al omega 3 y en ese sentido, doctor, nosotros que tenemos aquí maravillosas familias, pues dentro de nuestros grupos neurodivergentes también tenemos a los TEA y me dejaron una pregunta por redes que era si el omega 3 favorecía también a nuestros hijos que están diagnosticados con TEA o con otros diagnósticos. Fíjate que en general no, pero siempre nos vamos a encontrar de casos que en medicina llamamos anecdóticos, y en donde no es que uno diga que no es cierto y que en ese caso no ayudó, pero al ser casos anecdóticos y que todavía no podemos encontrar la explicación, no podemos hacer la recomendación general. El hecho de que tengamos, no sé, un paciente de 100 o de 1000 con TEA o TDAH que mejoró a lo mejor dramáticamente con omega 3, no nos podría llevar a los médicos a decir, bueno, pues hay que recomendarlo a toda la población TDAH o toda la población TEA, porque la mayoría no van a responder. Y para identificar quién sí y quién no, pues no tendríamos esa herramienta, ¿no?, que nos permitiera poder hacer diferencias entre los pacientes. Se ha visto que en pacientes con trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en el caso de TEA, a veces tienen como una sensibilidad a los alimentos, de manera que a algunos les pueden beneficiar y a algunos les pueden generar problemas. Entonces ahí la prescripción o la recomendación sería basada en ese niño, en lo que los papás te platican de cómo a este niño le caen ciertos alimentos, cómo reacciona, cómo le caen otros, y ahí es como un traje hecho a la medida, pero que no se puede dar todavía a nivel de recomendación general en un algoritmo, en una guía de tratamiento. Entonces, doctor, si nosotros vamos directo a la pregunta y es, ¿puedo reemplazar entonces el medicamento, el Ritalin, Concerta, nuestros medicamentos de metilfenidato que sí tienen justamente los efectos, ya la FDA también nos mantiene regulados en ese sentido? El omega 3 no reemplaza ninguno de nuestros medicamentos ya indicados para el TDAH. Exacto, no lo reemplazaría. Y de hecho, si lo vemos históricamente, por ejemplo, el Ritalin es la marca líder de metilfenidato, que se sintetiza en 1944, logró la aprobación de la FDA en 1955, y la FDA no nada más da la aprobación, hace un monitoreo constante porque en cualquier momento la puede retirar, y de 1955 para acá no ha retirado la aprobación del uso de metilfenidato para niños con TDAH. Y el omega 3 comercializado a través de la emulsión de Scott en 1876, para el 2023 no ha habido aprobación de la FDA. Bueno, pues ya le dimos demasiado tiempo, ¿no? Más reciente, no hay aprobación para TDAH, pues entonces, ¿por qué confiar tanto en el omega 3? Confiar mejor en el metilfenidato. Pero si un papá o una mamá, como usted ha comentado, ¿no?, que de todas maneras el omega 3 influye en la célula, que tiene beneficios, ¿sí lo puede complementar con la medicación? ¿Hay alguna dosis que se tenga que regular en caso el papá quiera insistir con omega 3? En general, lo que se recomienda es que una persona reciba entre 0.5
y 1.5 gramos de ácidos grasos omega 3 al día. Si se utiliza como suplemento alimenticio o como medicamento. Y habría que monitorear que no haya efectos secundarios, incluyendo el aliento a pescado. Como en general no podríamos decir que es un medicamento peligroso, es que tenga múltiples efectos secundarios, o sea, los puede tener como cualquier medicamento, hasta un Tempra. Y como no es un medicamento tampoco costoso o difícil de conseguir, pues también hasta los mismos médicos son un poco más relajados o tranquilos y autorizan o aprueban que un niño con TDAH pueda tomar su metilfenidato y pueda tomar también su suplementación con omega 3 e ir monitoreando. Pero en realidad la recomendación más científica o basada en la evidencia es que no es necesario y que mejor recibas tú en tu dieta alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Eso sería lo mejor. Ahora, desde mi óptica, desde mi punto de vista, yo prefiero ser un buen administrador siempre de los remedios, de los tratamientos, y si no es estrictamente necesario algo, no lo indico. Entonces, siempre voy viendo qué vamos a hacer y que sirva, y no nada más por echar toda la artillería al niño, porque luego a veces si el niño está con Ritalin y omega 3, pudiera ser que a lo mejor los papás opten nada más por uno de los dos y optan por el omega 3, y entonces podría haber ahí un deterioro en la respuesta. Así es, y por ahí también puede pasar con papá y mamá que tal vez expectativas no están siendo cumplidas, ¿no? Y se llenen en una serie de confusiones en cuanto al trabajo terapéutico, el acompañamiento neurológico, y que la información no esté clara cuando se ha tomado una decisión basado justamente en el omega 3, que no tiene de manera comprobada pues los efectos que sí están comprobados con el metilfenidato. Y doctor, también me dejaron aquí en pregunta que hay diferentes, como usted también lo mencionó, hay diferentes tipos de omega 3. Entonces, dentro de los alimentos, ¿cuál es el tipo de omega 3 que podemos encontrar en mayor cantidad en los alimentos, en el pescado y los alimentos que mencionó? Mira, normalmente en pescados como la sardina, el atún, el bacalao, la trucha, en general los mariscos, son ricos en los tres, que son parte del grupo de omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Entonces son como el estándar de oro de alimentos que son ricos en estos ácidos grasos. Por eso es que sería recomendable, si los papás están interesados, yo me uno a lo que recomiendan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, de que que el niño tenga 2 raciones de pescado a la semana, de 100 gramos aproximadamente cada ración, y con eso estarías cubriendo. También algunas semillas como las nueces o la linaza tienen principalmente el ácido alfa-linolénico, son más ricas en ese, no en los 3, pero si tú recibes el aporte de ese, el cuerpo ya con ese puede producir cantidades no muy altas, mínimas, de los otros 2. Entonces, si quisiéramos tener como un buen aporte nutricional, sí estaría un poco más arriba el pescado y los mariscos, y un poco más abajo las semillas. Y doctor, ¿el omega 3 es el precursor de alguno de los neurotransmisores necesarios para los TDAH? No, en realidad no. Tiene más que ver con las membranas. Ajá. Correcto, perfecto, Sí. doctor, porque también nos habían dejado justamente en una de las preguntas nuestras maravillosas familias, ¿no? Así como hemos hablado de precursores como el triptofano, sí. Preguntaban también si el omega 3 podía ser también un precursor de alguno de los neurotransmisores, y por eso también la importancia. Bueno, es que en general el TDAH nadie lo conceptualiza hasta la fecha como un problema nutricional y que entonces se tenga que abordar desde ese campo. En realidad no es así. Cuando los expertos hablan de la relación entre nutrición y TDAH, pues más bien abarcan el aspecto de que el niño con TDAH muchas veces tiene, por un lado, selectividad alimentaria. Eso es común en niños muy pequeños con TDAH y algunos también con TEA.
Y por otro lado, pueden comer compulsivamente. Pueden ser niños que siempre tienen hambre, que siempre están comiendo de todo. Entonces también pudiera ser que si un niño con TDAH siempre tiene hambre, come mucho, es muy antojadizo, a lo mejor en esa tiene un buen aporte de ácidos omega 3. Pero entonces si la familia acostumbra de repente a abrir una lata de atún, de sardina, comer pescado, ir a comer mariscos un fin de semana, no sé, a lo mejor el niño se come 2 cócteles de camarones, porque me toca ver que los niños con TDAH a veces comen más que sus papás. Entonces, pues, ese niño, ¿para qué lo suplementas con omega 3? A lo mejor le sobra, ¿no? Así es, hay bastante en la dieta y creo que uno de los temas que hemos tocado usted y yo, doctor, justamente es ese trastorno por atracón, ¿no? De lo que hemos conversado como parte de el diagnóstico TDAH. Exacto, sí. Doctor, entonces, para poder cerrar nuestro podcast, doctor, ¿qué recomendaciones entonces podríamos darle a los papás cuando van justamente donde el neurólogo, van con el temor que todavía pues seguimos nosotros trabajando en este proceso, el temor de la medicación? Le dicen al neurólogo, por favor, ¿me podrías dar alguna alternativa adicional que podamos nosotros trabajar desde casa o alguna alternativa que no sea la medicación? Mira, a veces se cree que esas alternativas que provienen del reino animal, como esos aceites que vienen del pescado o del mundo vegetal, se cree que son como más nobles para el organismo que un medicamento sintetizado en un laboratorio, y muchas veces nos topamos con que eso no sucede. Por ejemplo, cuando a mí me piden una alternativa naturista o algún remedio de plantas para el TDAH, pues la verdad es que sí hay uno, y es la cafeína, la planta de la cafeína, que genera este estimulante, y que en la década del 70 sí se llegó a probar la cafeína como medicamento para el TDAH. De hecho, todavía en Estados Unidos venden tabletas de 100 miligramos de cafeína. Aquí en México solamente está combinado con otras cosas, pero no tenemos cafeína como medicamento. Pero los niños respondían como a los 160 miligramos al día, mejoraba su atención, pero les daba dolor de cabeza y los ponía nerviosos. Entonces es un ejemplo de que sí hay ese remedio natural, porque la cafeína es una planta, sí ayudaba a los niños con TDAH, pero les daba efectos secundarios a la dosis que controlaba los síntomas, cosa que no sucede con otros medicamentos aprobados para tratar el TDAH, o al menos se espera que el metilfenidato o la tamoxetina a la dosis terapéutica no se espera que te genere efectos secundarios. También puede pasar, pero pues retiras el medicamento, bajas la dosis, replanteas el tratamiento. Pero yo les doy este ejemplo para que ellos vean que lo natural no siempre es lo mejor. Entonces, la cafeína, que es una planta, te da dolor de cabeza, te pone nervioso, y puede ser que los ácidos grasos omega 3 te generen náusea, te den dolor de estómago, te den aliento a pescado o sudor a pescado. Entonces tampoco son tan nobles. Pueden haber molestias que para el niño le representen una dificultad. Así es, porque en este sentido, y vamos siguiendo su línea, si nosotros justamente lo que queremos es ayudarlos a ingresar a la sociedad, a mejorar sus habilidades sociales, interactuar mejor con el otro, con el compañero, claro, estos efectos secundarios no estarían ayudando justamente para estos objetivos que nosotros queremos. O sea, imagínate, no sé si ha pasado, pero que no se quisieran juntar con un niño porque huele a pescado y que entonces afectará la socialización. Por ejemplo, aquí en México tenemos una presentación de atomoxetina para niños pequeños que viene en presentación líquida como jarabe, y entonces a muchos niños no les gusta el sabor porque es un sabor muy fuerte. No les gusta, pero se la toman, pero ahí queda, nada más en el ratito de administrar el medicamento. Pero en el caso de los ácidos omega 3, pudiera ser que si te queda el aliento a pescado, pues entonces no nada más fue el ratito. Y que también la sensibilidad idiosincrática que tienen muchos niños con TDAH o TEA, puede ser que todavía eso los haga más sensibles a esa molestia, que a lo mejor para mamá o papá no sea un problema, pero para el niño sí. Y entonces a lo mejor estaríamos generando una mala relación entre el niño y un remedio. Y cuando el neurólogo
o el psiquiatra digan, bueno, señores, pues no, ya vieron que no sirvió, vamos a dar ya un medicamento aprobado, el niño ya no quiere saber nada de medicamentos porque ya sufrió mucho, entonces empezamos mal el inicio de una medicación. Sí, y doctor, qué bueno que lo esté mencionando porque realmente esto nuevamente nos alinea a que la medicación, estas recomendaciones que nuestros neurólogos dan, realmente es porque la sabiduría, la experiencia, los años de experiencia acompañando a pacientes y familia es que a ustedes les dan esa fe de poder decir, tenemos que empezar con el pie derecho, tenemos que empezar con la medicación. Fíjate, si los papás le están dando ya omega 3 a un niño con TDAH, yo les recomendaría que preguntaran si otras personas que no saben que lo está tomando lo ven mejor, porque con eso podemos controlar el efecto placebo, que es lo que llamamos un observador ciego. Por ejemplo, si la maestra no sabe que el niño empezó a tomar hace 2 meses omega 3, o el tío o la abuelita del niño no sabe que hace 2 meses empezó a tomar omega 3, hay que preguntarles cómo lo ven. Si dicen que lo ven igual, pues entonces yo asumiría que el niño no ha mejorado, aun cuando los papás crean que lo ven mejor. Porque puede ser que desde la óptica de los papás sea tanto su deseo de ver a sus hijos mejor que perciban eso. De hecho, eso es un fenómeno universal. Un sediento en el desierto tiene un espejismo, ve un oasis. La mente te engaña. Entonces, hay papás que viven muy presionados, muy tensos por los síntomas de TDAH de sus hijos, y entonces les llega el omega 3, saben de casos anecdóticos que han mejorado, y entonces creen que el niño va un poco mejor. Pero si eso no lo ven otras personas dentro del círculo, entonces los papás tienen que ser escépticos. Incluso también con Ritalin, con Estratera, también sean escépticos. Fíjate, es curioso, suena un poco raro, pero cuando yo prescribo un medicamento, a veces pasa que la mamá se va con una fe ciega al medicamento y el papá se va más escéptico. A mí me interesa hacerle preguntas en la siguiente cita al escéptico, porque ya sé que el que se fue con fe ciega va a decir que el niño está mejor, pero en la segunda cita estoy viendo el efecto placebo, entonces le digo, a ver, ¿quién es el escéptico de los dos? No, mi esposo. A ver, señor, ¿usted que es el escéptico ha visto mejor al niño? Sí, la verdad sí, o sea, lo he visto mejor y yo creía que no iba a servir, creía que este medicamento le iba a hacer daño y lo veo mejor, entonces le doy mucho peso al escéptico. Entonces hay que ser escéptico con todo para tener una postura más de ayuda Y a los eso, chicos. Y eso también, doctor Leija, me uno muchísimo a su recomendación porque nosotros también cuando estamos abordando a los chicos en el colegio, muchas veces nos llegan los mensajes, a veces de los tutores comentándonos, quisiéramos saber la opinión de nuestro alumno, ¿no? Para ver sus características, si ha mejorado, y realmente no nos habían comentado que el niño estaba recibiendo medicación hace 2 o 3 semanas. Entonces, al no contarnos, nosotros también somos parte de este proceso justamente de escepticismo, y si nosotros estamos dando información de que sí, solo que no sabemos qué ha hecho el muchacho, es porque realmente sí ha habido un cambio importante pues en el proceso y que la medicación está tomando un efecto positivo, en este caso dentro del trabajo y abordaje. Sí, y fíjate también algo que vale la pena señalar es que la poca investigación que se ha hecho con omega 3 ha sido con niños con TDAH en donde predominan los síntomas de inatención, porque se ha creído que podría ayudar más a la inatención que a la hiperactividad y la impulsividad. Y aunque al final los resultados no son concluyentes, porque de repente sale un estudio que dice que sí ayuda un poquito, luego después sale otro estudio que dice que no, luego sale un metaanálisis que dice que sí, luego otro que no, y así nos vamos. Pero lo cierto es que la investigación se hace más con niños en donde los síntomas no son graves y en donde se carga más hacia el déficit de atención. Entonces me atrevo a creer que un niño con un TDAH tipo combinado o en donde se carga mucho hacia la hiperactividad e impulsividad, que pudiera ser que en esos casos pues el omega 3 no le aporte ningún beneficio y que se esté perdiendo tiempo, porque también estamos hablando de desarrollo de los niños, esos meses o esos años en los que se está intentando este suplemento y en donde el niño no mejora o no mejora lo suficiente, pues ahí se está deteriorando la autoestima, el niño está desarrollando un concepto que podría ser negativo sobre sí mismo.
Así es, doctor. Por eso es que creo que nos unimos y papá, mamá que nos estás escuchando el día de hoy, tenemos que seguir este lineamiento de llevar este consejo de poco temor a la medicación. Hay información de la FDA, se encuentra respaldado justamente los años de experiencia de nuestros neurólogos, van a ayudar muchísimo a darte el mejor consejo y evitar este temor a la medicación. Si hay efectos positivos, hay un cambio significativo y que el omega 3 no reemplaza en ningún momento el aporte, sí, totalmente funcional que nos da la medicación. Así es. Doctor Leija, le agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Creo que todas nuestras familias están maravilladas con esta información. Estamos rompiendo, doctor, con usted esquemas de mucha información que se comparte acerca de no ser tan consciente de que el omega 3 en realidad no puede ser este reemplazo en nuestra medicación. Tenemos que seguir con la línea de ya los componentes de metilfenidato. Y doctor, si nuestras familias quieren seguir aportando en conocimientos acerca de cómo seguir abordando a sus hijos para aprender y psicoeducarse también sobre el TDAH, ¿dónde lo podemos encontrar? Mira, a mí me encuentran con el nombre de usuario @dr.mauricioleija, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y también tenemos un proyecto que se llama Hablemos del TDAH, y el nombre de usuario tanto en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter es @Hablemos del TDAH, y tenemos también una página de internet que es hablemosdeltdh.com. Y doctor, podemos encontrar ahí en sus redes esta maratón TDAH que tuvo usted el día 13, ¿verdad? Con muchos invitados también para aprender muchos temas relacionados con TDAH. Sí, en mis redes sociales están alojados los videos que tuvimos hace justo una semana, el jueves 13 de julio, que en horario de México empezamos a las 8 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche, 11 en Perú, que tú fuiste la que cerró. Así es, doctor. Sí. Y realmente los temas que se estuvieron abordando, papá, mamá, fueron múltiples, fueron variados y que realmente van a satisfacer tus necesidades para poder encontrar información de calidad, selecta, de primera mano y de conciencia para justamente ver estos puntos que todavía necesitas aprender y comprender acerca del TDAH. Doctor Mauricio Leija, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y gracias por haber compartido esta información vital para todas nuestras familias. Muchas gracias, Carla. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Y papá, mamá, si tú consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo un buen fin de semana. Feliz día para nuestro Perú, 28-29 de julio. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias.